San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Quisiera que le pusiera mucha atención a estos versos. Estaba, según este pasaje, estaba Jesús frente al templo y era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Por eso Juan dice, en el último y gran día de la fiesta. Lo que está diciendo aquí es que había una costumbre que al lado del templo había una gran fuente, y en el último día había una ceremonia en que se abría esa fuente y corría mucha agua. Entonces Jesús, aprovechando ese acto, dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿qué hizo Jesús? Dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, aleluya. Y sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El que cree, o en el que cree en Jesús, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y mire lo que dice el versículo 39. Esto dijo que habían de recibir, ¿quiénes? ¿Quiénes debían de recibir? Los que creyesen en él. Si usted quiere que de su interior corran ríos de agua viva, ¿qué tiene que hacer? Creer en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando aconteció esto, la tierra no conocía lo que era el derramamiento del Espíritu Santo, lo que era el mover de Dios. Ustedes saben que eso ocurrió 40 días después de su ascensión. Entonces, para que vean ustedes y se pongan en ese lugar de la fiesta. Había una fiesta y Jesús aprovecha para dejarnos algunas enseñanzas de su palabra. Hay 4 ríos de bendiciones para el cristiano en la vida espiritual. Estos ríos pueden ser para nosotros privadamente, o sea, puede ser que sean personales, pero también pueden ser públicas. O sea que los ríos del Espíritu Santo se manifiestan personalmente, pero también se manifiestan ¿de qué? De forma ¿qué? Pública. En este pasaje, el capítulo 7,
el Señor estaba en la fiesta de los tabernáculos e hizo este gran anuncio ante la gran multitud allí congregada. ¿Y cuál fue ese anuncio? De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Dígale al que está a la par: de mi interior están corriendo ríos. Pero como estoy viendo aquí los rostros, dígale al que está a la par: pero como que está seco. O sea, por la forma en que lo has dicho, como que ríos no hay. Están ¿qué? Como secos. Como que estamos ¿qué? Goteando. Algunos solo estamos goteando, pero no hay ríos de agua viva. Y lo que el Señor quiere es que en nosotros ¿qué? Corran ríos de agua viva. Y no lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo nadie, lo está diciendo Jesús mismo. Jesús mismo nos está diciendo que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿cuáles son esos ríos? Río uno de edificación. ¿Soy yo el que estoy oyendo ruidos? Bueno, hay ruidos. ¿Será que me está rozando en algo? Porque a veces es mi saco el que está rozando. Este sí se oye. Amén. Gloria en nombre del Señor. Entonces, ahora comenzó a bloquear la tablet. Hay alguien que no quiere que yo predique este mensaje. Sí, hermanos, uno sabe, el viernes fui a predicar a un culto de jóvenes y justamente cuando iba subiendo al altar me da un cólico en el estómago. Pero ya uno, por la experiencia que tiene, ya sabe que esas cosas no son naturales, sino que hay alguien que a veces no quiere que se predique su palabra. El primer río, le decía, río número uno, río de edificación. De nuestro interior correrán ríos de edificación. Primera de Corintios 14:4, Judas 20:21. Yo creo que este es un concepto que lo entendemos bien porque es simple de explicar. Cuando pensamos en la construcción de un edificio, ¿ustedes han visto algún edificio cómo se construye? ¿Han visto cómo se construye una casa? Yo desde chiquito vi cómo se construían las casas. Mi papá era albañil, él era constructor de casas, aunque su especialidad era construir copantes, que le llamaban antes unos puentes que se hacían, y todavía hay algunos puentes que tienen más de 100 años que mi papá construyó y que todavía están ahí
cuando todavía la ingeniería moderna no existía. Entonces, cuando pensamos en edificación, estamos viendo, estamos pensando en la construcción de una casa. Y aquí hay tres cosas que la Biblia nos enseña. Primero, somos edificados como casa espiritual. Dígale al que está a su lado, eres casa espiritual. ¿Cuántos creen que son casa espiritual? No hecha por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios y su mano. Porque Él es el que dice, edificaré mi iglesia. Nosotros no vamos a edificar la iglesia. Nosotros no somos edificadores de la iglesia. El que edifica la iglesia, el arquitecto por excelencia, es que Jesucristo. Pero Pablo dice, vosotros, miren lo que somos nosotros, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, sí necesitamos ser edificados. Dile al que está a tu lado, necesito ser edificado. No sé si tú, dígale, no sé si tú. Necesitamos ser edificados. Entonces, la primera cosa es que somos edificados como casa espiritual. Segundo, somos llamados para edificarnos mutuamente y fortalecernos los unos a los otros. No sé si está entendiendo. Usted no puede edificar la iglesia, pero sí puede ayudar a la edificación de otro. Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, me necesitas para ser edificado. Ahora, ¿cómo podemos edificar a otros? ¿Cómo puede usted edificar a otros? ¿Ah? Enviándole un mensaje, bendiciéndolo, animándolo. Que cuando viene a la iglesia no le diga, ay, al fin apareció el peine. Así lo mata. No lo edifica. No lo edifica. Pero si usted le dice, qué gozo verte, hermano, en esta mañana, usted lo va a edificar, porque el otro va a decir, hago falta, me necesita. Y tercero, se nos manda a edificarnos a nosotros mismos por medio de la oración del Espíritu. Entonces, no sé si captó bien lo que es el río o los ríos de edificación. Primero, para ser edificados como casa espiritual. Y segundo, para ser edificados, ¿qué? Mutuamente, edificarnos los unos a los otros. Y tercero, para edificarnos a nosotros, ¿qué? Mismos. Por eso la Biblia dice, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así mismo que se edifica. Entonces, cuando tenemos ese río de edificación en nuestra vida, Logos crece,
Logos se edifica, logos se construye, pero también construimos y edificamos a nuestros hermanos, y nosotros mismos también somos ¿qué? Buenos ladrillos, buenos blocks, buenas piedras para construir ¿qué? Un gran edificio que se llama la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Número 2, río 2, ríos de comunicación. Primera de Corintios 14, 2 y versículo 14. Mire, quiero que usted ponga mucha atención porque esto es muy, pero muy importante para nuestra vida. Mire, cuando oramos en lenguas, estamos hablando con Dios. Las lenguas nos comunican con el trono de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Y aquí quiero que pongan mucha atención, hermano, porque a veces hay gente que habla en lenguas en el culto, pero de acuerdo a la palabra de Dios, en ese momento solo ella se está edificando. Cuando usted habla en lenguas y no hay interpretación, no está edificando a otros. ¿Está usted qué? Orando y hablando ¿qué? Con Dios. Por eso Pablo decía, en público decía Pablo, porque a Pablo lo criticaban. Lo criticaban porque decía que no hablaba en lenguas. Y Pablo tiene que decir y defenderse que él hablaba mucho más lenguas que todos, pero lo hacía en secreto. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el texto del capítulo 14 y versículo 2 de 1 Corintios. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que, sino a quién habla, a Dios. Por eso hay ocasiones en que uno el pastor tiene que decirle a la persona: siga orando en lenguas, pero en silencio, porque ahorita usted está ¿qué? Conectado ¿qué? Directamente con Dios, pero los demás ¿qué? No le entienden ni papa. Entonces dice Pablo que si no hay interpretación, no vale la pena. ¿Me están captando? Porque si usted no entiende eso, no está entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso hay ocasiones en que la gente empieza y a hablar en lenguas, pero al final de cuentas no sirve de qué, de nada. Claro que ella está siendo ¿qué? Bendecida, porque ella está hablando ¿qué? Con Dios. ¿Por qué? Porque es su espíritu. El espíritu de ella está conectado con Dios y está hablando con Dios. O sea, lo que quiero dejar claro es que no estoy diciendo que eso no sirve. No, eso es glorioso. Si usted, su espíritu, empieza a hablar en otras lenguas con Dios, dele gloria a Dios, porque usted está haciendo ¿qué? Edificada. Está haciendo ¿qué? Edificado. Ahora, miren lo que sigue diciendo Pablo:
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando estamos hablando en lenguas, ¿quién es el que ora? Es que el espíritu. Pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. No hay fruto. Yo quisiera porque aquí sí estamos hablando palabra, no casaca. Sí, no, aquí sí estamos hablando realmente lo que dice la Biblia, porque hay mucha confusión. Y por eso a muchos me dicen, pastor, pero yo estaba y no entendía nada y no sé qué es lo que estaba pasando. Dele gloria a Dios, le digo yo, pero Dios sí le entendió bien, Dios sí le comprendió bien. Su entendimiento se quedó ¿qué? Sin fruto. Usted dijo, ¿qué será? ¿Qué me pasaría? ¿Qué fue lo que dije? Quizás usted estaba hablando en mandarín, quizás estaba hablando en quiché, quizás estaba hablando en ruso, quizás estaba hablando en inglés. El espíritu estaba conectado ¿qué? Directamente al cielo, pero su entendimiento. Entonces, hermano querido, quiero que me entienda. Cuando usted habla lenguas y no hay interpretación, el único que está siendo edificado es que usted. La iglesia no, porque no entiende nada. Por eso Pablo decía, mejor cállense. Lea usted el capítulo 14 y 15 de Corintios y Pablo le dice, mejor cállense. Porque lo que está haciendo es nada más distrayendo al otro y el otro. Y peor si usted grita a la parte de alguien que está ahí que ¡ay! Y el otro. Ahora, si hay interpretación de lenguas, ahí sí hay. Y puede pasar de dos formas. Escúcheme bien. Puede pasar de dos formas. Que Dios mismo le dé la interpretación de lenguas o que Dios levante a otro del otro lado y dice el Señor. Usted está hablando aquí, pero hay alguien que tiene el don de interpretación de lenguas y ese va a interpretar lo que usted está diciendo. Está entendiendo ahora lo que son los ríos de agua viva de nuestro interior, aleluya. Así es que no le dé pena que si usted dice, yo llegué a la iglesia, comencé a hablar en lenguas, pero no entendí ni papa. Dios sí entendió. Y sabe una cosa, que lo que usted le dijo en lenguas a Dios, ni el mismo diablo sabe lo que dijo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque eso es la línea secreta entre Dios y yo. ¿Cuántos han hablado en lenguas aquí? Levanten, no los voy a exponer, pero creo que sí, una de nuestras peticiones es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es la evidencia, es la señal inicial, es la primera señal de que usted es bautizado y lleno del Espíritu Santo. Si usted no ha tenido esa experiencia, comience a pedirla desde hoy. Amén. Y va a ver usted que un momento, yo no sé si usted lo ha notado, pero yo he estado en cultos, escúchenme bien, en que todos están hablando en lenguas. Entonces ya solo se oye que como un murmullo,
como aguas, se oye ahí como río, como el mar, se oye. ¿Por qué? Porque todos están hablando ¿qué? En lenguas. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. ¿Cuándo pasó? En el Pentecostés. Ahí no se quedó nadie sin hablar ¿qué? Lenguas. ¿Cuántas lenguas se hablaron? ¿Cuántos? ¿Lenguas? No, 13. Dice que se hablaron las 120 hablaron, pero lenguas se hablaron ¿qué? 13 lenguas. Porque dicen que los medos entendieron que estaban hablando en medo, los griegos entendieron que estaban hablando en griego, y los egipcios entendieron que estaban hablando en árabe, y entonces, y todos se dieron cuenta, porque eso fue lo que dijeron. Y esto es quien les enseñó a hablar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto, hermano? Es que cuando las palabras se enfrían, o cuando las palabras fallan, o cuando el alma se enfría, hay una línea de comunicación urgente, y esa es la oración asistida por el Espíritu. Y mire lo que dice Efesios, que el Espíritu clama ¿qué? Con gemidos ¿qué? Indecibles. O sea, es el Espíritu Santo el que va a clamar por usted, que va a clamar por mí. Dígale al que está a tu lado: es cierto que esta semana pasaste todo achicopalado. Dígaselo. Es cierto que pasaste, pero dígale, el Espíritu Santo clamó por ti al Padre. Dígaselo, el Espíritu Santo clamó por ti al Padre. Querido amigo y benditos hermanos que nos ven a través de nuestras plataformas, las noticias son malas. La gasolina volvió a subir, las papas también, todo, todo subió, los mangos, los tomates, todo subió. Y usted sabe por qué. Estaba oyendo ahí que usted llega cansado, duerme. Hay gente que duerme 7, 8 horas, 6 horas, y a las 6 de la mañana cuando se levanta con unos dolores. Y estaban explicando que eso es porque uno duerme cargado, con tanta tensión, con tanta estrés, con tanta cosa. Usted se va a acostar con tanta mala noticia. Pero quiero decirles que cuando usted está así, tiene al eterno Consolador a su lado, y Él clama por usted. Aunque usted ya no tenga ganas ni de levantarse ni abrir la boca, Él clama con gemidos indecibles por nosotros. Y eso es grande, hermano. Gloria el nombre del Señor. Por eso Pablo decía: mi cuerpo puede estar ¿qué? Arrugado, apaleado. Mi cuerpo puede estar ¿qué? Cansado. Pero ¿qué decía Pablo? Pero mi interior, ¿cómo? Porque mi interior ¿qué? Crece. ¿Cómo están ustedes en su interior ahorita? ¿Cómo está usted interiormente? ¿Cómo está su espíritu? Si está malo, hablen lenguas.
porque usted se edifica hablando en lenguas. Así que no se va a preocupar que a veces en una tarde usted comience a hablar en lenguas en su cama y empieza a hablar. ¿Con qué propósito cree que usted va a hablar en lenguas en su cama cuando no hay nadie ahí? ¿Usted está hablando qué? Con Dios. Ahora dile al que está a tu lado, ¡wow! ¡Qué glorioso es eso! Ahora dile, pero nunca lo has hecho. Pero nunca lo has hecho. Es glorioso, pero no lo practicamos, no lo buscamos, y es lo que Dios quiere. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora se da cuenta por qué a veces no quiere el enemigo que se hable de estos temas, porque estos sí son determinantes para su vida espiritual. De mi interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Río 3 de los misterios revelados. Primera Corintios 14:2. Pablo dice, y vuelve a reenfatizar, dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y miren lo que dice ahí, pues nadie que le entiende. Ahora, mire cómo termina el texto. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Habla, nadie entiende. O sea, pues que es importante hablar en lenguas, porque está el don de lenguas, pero está el don de interpretación de lenguas. Pero cuando usted solo tiene el don de lenguas, el que se edifica es que usted. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Y eso quiero que se le quede bien, porque lo van a atacar. Y dicen que la Biblia tiene absurdos, que la Biblia se contradice, que tiene absurdos. Pero la respuesta es que la Biblia no tiene absurdos. Lo que tiene es que misterios. La Biblia sí está llena de ¿qué? De misterios. Ahora, la palabra misterio, hoy en día, ¿qué significa? Cuando le dicen a usted que está eso misterioso o que es un misterio, ¿ah? Un secreto, algo, esa es la mera traducción. ¿Usted sabe griego o no? No, misterio, la palabra realmente significa oculto. Algo que no puede ¿qué? Explicarse. Algo desconocido para nosotros. Pero en la forma que lo está hablando Pablo, aquí en este pasaje, la palabra griega que está utilizando es musterión. Repita conmigo, musterión. Que de ahí viene la palabra ¿qué? Misterio. Pero aquí significa lo que dijo el hermano Darwin. Aquí significa un antiguo secreto que ahora
está siendo ¿qué? Revelado. No sé si están entendiendo, hermano. Es muy poco que yo predique así. A veces me voy mucho más profundo, pero ahorita estoy haciendo así livianito, porque aquí podríamos, pero nos puede estallar la cabeza. Entonces vamos a quedar misteriosos. Pero mire, entonces Pablo lo que está diciendo, si por el Espíritu habla ¿qué? Misterios, habla secretos antiguos que ahora están ¿qué? Siendo revelados. Vale. Entonces alguien nos ha dicho, pastor, es que no entiendo eso. Pues ahí está el gran maestro, el Espíritu Santo, para que se lo revele, para que se lo explique, para que le enseñe. No necesita de Darío Pérez Ramos, aunque tenga una maestría en teología, no la necesita. No lo necesita. Tiene al Espíritu Santo que le va a revelar todos los secretos ocultos. Y Pablo dice, y si alguno no tiene sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pídala a Dios. Levanta tu mano derecha y di, Señor, de veras, lo que necesito es sabiduría, porque ando en gallo, dígale. Ando en gallo, Señor. Estoy en gallo. Lo que necesitamos es ¿qué? Sabiduría. Entonces, aquí hay algo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una generación en que queremos que Dios todo nos lo diga. Y por eso es que están muy de moda los profetas. Porque nosotros ya no queremos leer, ya no queremos nada. Queremos que todo nos lo digan como el teléfono. Clic. Que ya así. Todo quiere. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos hable, pero nosotros no queremos leer su palabra. Y la Biblia dice escudriñar las escrituras, porque parece que en ella ¿qué? Os tenéis que la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En la palabra. Entonces dile, papaíto, dile, si ahí está la vida eterna, entonces ¿por qué no lees la palabra? Dígaselo, pero dígale, y si es mamaíta, dígale mamaíta, pero si ahí está la vida eterna, ¿por qué no lee la palabra? No la leemos. No leemos la palabra. Estamos viviendo la generación que no lee la palabra, y por eso se cree que los niños ya no serán cristianos. Como nosotros ya no estamos leyendo la palabra, ya no estamos estudiando la palabra, los hijos que van a nacer van a creer en cualquier cosa menos en Dios. Entonces, lo único misterioso que hay en la palabra es que era secreta. Pero en la Biblia se aplica que eso que era secreto es revelado y es dado a conocer a nosotros por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo nos permite hablar misterios, y lo que está diciendo es, nos permite sacar a luz los antiguos ¿qué?
secretos. Eso es lo que realmente hace el Espíritu Santo. Mire, no había iglesia más espiritual, donde se reflejaban las manifestaciones y todos los dones del Espíritu Santo, como la iglesia en Corintios. Pero era donde más herejías y falsas doctrinas habían también. ¿Por qué? Porque ya había gente y de paso que eran mujeres. Por eso es que Pablo ahí tiene que enseñar. Porque fíjese Pablo que en Corintios a veces por decirle, Pablo estaba hablando y se levantaba una mujer diciendo: pueblo mío, dice el Señor. Eso no es orden. Dios no es así. Si Dios está hablando a través de su palabra, ¿por qué va a venir alguien a interrumpirlo? Por eso Pablo tuvo que decir: miren, de aquí en adelante van a hablar profecías, 1 o 2 o más 3, y los demás shut up. ¿Ah? Sí, y en orden. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos avivamiento a cualquier locura. Sí, y por eso la gente dice: estos están locos. Como aquel día ya les conté, un hijo de mi hermana Carmen, que creo que nos está oyendo porque es fiel para las transmisiones. Y feliz cumpleaños, porque ayer estuvo cumpliendo años, 72 años. Y ya solo ella y yo quedamos de 10 hermanos que éramos. Pero quería hablar de Elioshka y de Joshua y de Yasha. Miren los nombres que le puso. ¿Y sabe por qué? Porque querido Manuel era seguidor de los rusos. No sé si ahorita que ya tiene 90 años es todavía, pero rusos. Por eso Elioshka, Joshua, Yasha. Y si yo quiero que se hubiera nacido en su hijo, ahora le hubiera puesto Putin. ¿Qué era lo que les iba a decir, hombre? Es que entonces Elioshka falleció, ya está en el cielo. Estaba enfermo y estaba en Boston. Y nosotros en la iglesia que pastoreábamos antes, llegó mi hermana y llegó Joshua y dijo que oráramos por él. Entonces yo le dije: mire, ¿tienes un pañuelo? Sí, me dijo: trae el pañuelo y vamos a orar por pañuelo y después se lo envías. Vamos a orar por el pañuelo. Eso es bíblico, hermano. Se oraba por pañuelos, por mantitas, y se mandaba y se le ponía al enfermo, y el enfermo ¿qué? Sanaba. Entonces lo hicimos y empezamos a orar. Levante y empezamos a orar. Entonces ya cuando terminó el culto, Joshua, que ahorita está en Colombia, el que vive, me dijo: mira, tío, lo que no entendí es que por qué por un pañuelo se pusieron a alegar todos. Porque todos empezamos: Padre Jesucristo que sale, y todos juntos ahí. Él creyó que alegándonos estábamos todos ahí. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales nos cuesta entenderlas. Nos cuesta entender. Y por eso es que somos arrastrados por falsas doctrinas. Y voy con el último. Río 4. Ríos de poder. Efesios 3:16. Pablo dice que oraba para que cada creyente
recibiera el poder del Espíritu Santo. En Efesios 3:16 dice: fortalecidos con el poder por su Espíritu. Mire, es que el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es que todopoderoso. Hermano, es que el Espíritu Santo es el que está aquí en lugar de Cristo en la tierra, y se irá con nosotros cuando seamos ¿qué? Arrebatados. ¿Por qué cree usted que el diablo todavía no gana la batalla y le cuesta? Porque hay uno que dice Pablo que impide la obra del diablo, que se llama ¿qué? Espíritu Santo. Y está aquí, está aquí, está obrando. Y claro que ese espíritu nos abruma con su poder. El Espíritu Santo nos arrastra con su poder. Yo cuando leía esto estaba recordando la primera vez que experimenté la llenura del Espíritu Santo. Estaba en el altar, estaba sentenciado que si no era bautizado con el Espíritu Santo en esa semana me iban a expulsar del instituto bíblico. Y yo estaba como muchos de ustedes, en gallo, no entendía nada de lo que era eso. Entonces me recuerdo que le vine al Señor y le dije: Señor, ya es el último culto y no ha pasado nada, y de plano me voy a ir. Y quedé aquí, estuve orando. Cuando volví en sí, porque recuerde que después estuve orando ¿qué? En el Espíritu. O sea, yo estaba ¿qué? Siendo ¿qué? Lleno y edificado por el Espíritu Santo. Y según el director que me había amenazado, dice que literalmente fui arrastrado hasta la puerta. Y cuando yo volví en sí, el gringo, por eso nunca lo olvido, porque me amenazó. Me dijo: te vas si no recibís el Espíritu Santo. Me amenazó, por eso no lo olvido. No olvido su nombre, se llamaba Tomás Rain. Y cuando volví en sí, me tenía abrazado. Te tuve que levantar, me dijo, porque te arrastraron hasta aquí. Y yo dije: ¿quién? ¿Usted? No, hombre, me dijo, el Espíritu Santo te trajo hasta aquí. Y me dijo así, me abrazó y me dijo: no te vas. No te vas, me dijo. Y desde entonces no me he ido. Y aquí sigo viendo la gloria de Dios, sigo viendo su poder, sigo predicando esto, y eso sigue ocurriendo y pasando en las congregaciones en estos días. Y especialmente nosotros que somos la iglesia de Dios, evangelio completo, el 13 de abril del próximo mes cumplimos ¿qué? 90 años de estar en Guatemala, y fue en la congregación donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo en Guatemala. Hay un monumento en Totonicapán, en el lugar donde eso ocurrió. ¿Y sabe una cosa? ¿Eso puede pasar todavía o no? ¿Ah? ¿Eso puede pasar todavía o no? ¿O es que ustedes no creen en el Espíritu Santo? ¿Ah? Yo me mandaron un podcast diciendo que eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era una herejía, que no era cierto, que no habían tres dioses, y un montón de cosas que le escriben a uno. Pero para uno que ha experimentado tanto el amor del Padre como la comunión con el Hijo y el poder del Espíritu Santo, uno sabe que eso es
real. Entonces, ¿cuáles son los ríos? No me lo vayan a poner aquí. ¿Cuál es el río número 1? Pero díganle como Lisa y Julio me acompañaron el viernes. ¿Y cómo contestaban los hermanos? Número 1. Todavía andan peor que los de la escuela dominical. A la 1, a las 2 y a las 3. 2. De comunicación. A la 1, a las 2 y a las 3. 3. Solo Judith lo está diciendo. Entonces, vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Y número 4, de poder. Tenemos poder. Hermana Elsa, tenemos poder. Juan José puede estar bolo. Ya no haga caso, hombre, usted tiene poder. Confíe en ese poder, no confíe en otro. Ya. Hay que confiar en el poder de Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. Hailey, ¿me quiere abrazar o qué? ¿Qué está haciendo así? O que el poder es así. Bueno. Amén, gloria al nombre del Señor. A nuestros amigos que nos siguen por Facebook y YouTube, gracias por escucharnos. Y el miércoles continuamos con la serie El mover del Espíritu Santo. Gloria al Señor.